Celebramos hoy el segundo domingo del tiempo ordinario, después de haber participado con alegría en el misterio de la Navidad del Señor. Nos ponemos en este domingo tras las huellas de Jesús, que nos llama a ser sus discípulos. Sentémonos ahora a su mesa de manera que nos convirtamos en miembros de su cuerpo y testigos de su evangelio. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, el joven Samuel servía en el templo a los sacerdotes, a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche estaba Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «Yo no te he llamado, vuélvete a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Respondió Elí: «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y éste se levantó. Fue a donde estaba Elí y le dijo: «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien la llamaba al joven y le dijo a Samuel: «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: «Samuel, Samuel». Este respondió: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan por tanto de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Y les dijo: vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como a las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, piedra. Palabra del Señor. Tenemos un poco más restringido el tiempo ahora y por eso les pido que pongamos mucha atención, porque su tiempo es valioso, digo yo. Y por tanto, si el tiempo es valioso y si nos dormimos, entonces perdemos vulgarmente el tiempo, ¿verdad? Entonces les pedimos que pues pongamos un poquito de atención en un momento, pero también específicamente en la liturgia eucarística. Vamos a contextualizar nuestra lectura de hoy. Hemos escuchado una breve contextualización en la monición que hemos hecho antes de empezar la Eucaristía,
y ahora vamos a hacer otra contextualización. Este pasaje se encuentra, el de Evangelio, ¿verdad?, al principio de la narración evangélica de Juan, espaciada en el recorrido de una semana, día tras día. Aquí estamos ya en el tercer día, cuando Juan el Bautista ha comenzado a dar testimonio sobre Jesús, que llega a su plenitud con la invitación a los discípulos de seguir al Señor, al Cordero de Dios. En estos días se inaugura el ministerio de Jesús, porque recordarán ustedes que la semana pasada celebramos ya el último domingo de Navidad, en donde ya se presentaba Jesucristo, y ya grande, ya crecido, donde nos va a hablar. Por eso es que decimos que este día se inaugura el ministerio de Jesús, palabra del Padre, que desciende en medio de los hombres para encontrarlos, hablar con ellos y vivir en medio de ellos, es decir, en medio de nosotros. El lugar es Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Aquí se realiza el encuentro con el Verbo de Dios y comienza una vida nueva. Esta es nuestra contextualización. Las lecturas, hermanos, los que pusieron atención pueden darse cuenta de que son enteramente vocacionales. ¿Cómo son las lecturas? Vocacionales. Pero le pido un favor. Cuando hablo de vocación, hágame el favor y no me piense nada más que eso entonces es para los padrecitos y para las monjitas y para las muchachas que quieren irse a un convento, o para el muchacho que quiere irse al seminario. No me piense de esa manera, porque eso es un error. Media vez usted está bautizado, y de hecho por eso está acá, usted es un vocacionado. Vocación viene del latín vocus vocare, que significa llamada. ¿Qué significa? Llamada. Y prácticamente todos somos llamados por Dios a algo en esta tierra, todos. Yo como sacerdote, la monjita como monjita, el muchacho cuando se va al seminario como sacerdote y la muchacha cuando se irá a un convento como monjita, pero usted también como casado también es un vocacionado. Dios lo ha llamado a ese nivel de vida. El matrimonio no es menos digno que el sacerdocio. Exactamente igual, porque todos somos hijos de Dios y somos bautizados. Por eso le digo una vez más, hágame el favor y no me piense así con la cabeza cerrada, ¿verdad? De que cuando hablamos de vocación, entonces pues solo es para el padrecito y para la monjita. No, todos somos vocacionados. ¿Amén? Muy bien. Vamos a hablar, en la medida que podamos, vamos a tener una pregunta por debajo y me hace favor, me la va a repetir. Va a ser una pregunta, más bien dos preguntas en una. ¿La va a repetir, por favor? ¿A qué vine a esta tierra y a dónde voy? Esa es la pregunta, por favor, que quiero que tenga debajo de lo que vamos a decir. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque, hermanos, vea, un error que cometemos o que la mayoría comete es la siguiente: buscar la felicidad locamente. La gente cree, los jóvenes piensan que van a encontrar la felicidad con una muchachita de que se enamoró, con un muchachito que se enamoró, o porque tiene un buen trabajo, o porque pues ya consiguió lo que quería, una casa, un carro, lo que sea. Pensamos que con eso es la felicidad y eso es un error. La felicidad, hermanos, viene con el desarrollo de la vocación. No busquemos la felicidad por la felicidad. No busquemos primero ser felices. Busquemos primero desarrollar nuestra vocación, aquella que Dios nos ha regalado. Entonces seremos plenos. Entonces seremos plenos. ¿Por qué estoy diciendo esto y por qué puse esa pregunta por debajo? Porque, hermanos, en el tiempo en el que estamos viviendo, es una época, lastimosamente, en donde ideológicamente, culturalmente, incluso religiosamente, estamos viviendo una época que es atea. Pero ¿cómo, padre? Estamos aquí, somos creyentes. Sí, pero es que la forma de comportarnos es atea. Fíjese que un famoso filósofo, Jean-Paul Sartre,
él decía que el ser humano cuando nace, nace sin sentido su existencia, y que va encontrando el sentido de su existencia mediante el crecimiento. Conforme va creciendo, dice que va encontrando el sentido de su vida. Pues muy famoso puede ser, muy intelectual puede ser, pero eso es un error. Porque vea, pongamos un ejemplito o dos ejemplos. A mí me gusta trabajar la madera. Yo no sé qué profesiones hay acá, no sé qué profesiones, pero fíjense que por lo menos en el modo práctico uno actúa diosmente. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos hechos a imagen de Dios, evidente, entonces Dios nos ha inyectado su forma de actuar. Las cosas que hacemos nosotros, las que fabricamos, ¿por qué las fabricamos? Y uno se va a dar cuenta de que tienen un sentido. Con todo eso que estoy diciendo es porque la gente no tiene sentido su existencia. Así pensamos hoy. A mí me gusta trabajar la madera. Yo fui maderero, yo hacía madera de construcción. También me gusta la carpintería, pero vayamos a preguntar. Yo que soy carpintero, hago una banca. ¿Para qué es la banca? Es evidente. Es evidente. Es para sentarse. Cuando yo estoy fabricando la banca, yo ya sé que esa banca va a ser para sentarse. Ese es el sentido de su existencia, es la vocación de la banca. ¿Y cómo así que este Jean-Paul Sartre dice que cuando uno nace, no tiene sentido su vida, sino que uno lo va encontrando? Eso es tonto. Fíjense que el otro día, hace como un mes más o menos, yo estaba ya en la sede y me apareció un moscón de aquellos negros así asquerosos, ¿no? Y uno puede decir, la gente suele decir, ay, qué asqueroso la mosca, réalo, porque eso va a traer suciedad, sirve. Así decimos. Es decir, pensamos que la mosca es para acarrear suciedad. Les tengo una noticia, la mosquita tiene su misión. Por ejemplo, se lo voy a describir. La mosquita, por muy asquerosa que usted la vea, la mosquita tiene un sentido su existencia. ¿Para qué es? Vea. Para pararse en los desechos, para comer desechos, materia me refiero, materia ya de desechos, cuerpos putrefactos, acelera el proceso de putrefacción de tal manera que el desecho donde se para, el desecho de que se alimente la mosca y los químicos que inyecta a ese desecho, como digo, se acelera para que la energía depositada en ese desecho se devuelva al ecosistema y la energía se pueda reutilizar nuevamente. ¿Ven la misión de la mosquita? ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo así que nosotros no tenemos, la vida no tiene sentido? Porque déjeme decirle una cosa. Si usted tiene un amargor en el alma, de hecho, ¿cuánta gente lo manifiesta y lo actúa? Uno lo ve. Uno sale a la calle y uno puede disparar un segundo en la carretera y ¡pip! Le tocan la bocina y la gente está brava, la gente está brava, enojada, tiene un amargor en el alma. Es más, pregúntese usted por qué se enoja con la suegra, con el cuñado, con la hermana, con su mamá, con su papá. ¿Por qué tenemos ese como enojo en el corazón? ¿Sabe por qué? Porque la vida no la tenemos con un sentido, con un sentido. Le voy a hacer una pregunta y se lo voy a demostrar. ¿Por qué con los que están casados, por qué se casaron? ¿Por qué? No me lo digan. Las muchachas que están acá y los muchachos que están acá, ¿por qué tienen un novio y tienen una novia? Los que están estudiando y han elegido una carrera, ¿por qué están estudiando y por qué han elegido la carrera que han elegido? Etcétera, 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 etcétera. Y vamos a encontrar de que la respuesta, me perdonan, es muy humana y muy material. Y este es el problema. Por ejemplo, si la muchacha tiene un novio, ¿cuál es la respuesta? Ay, padre, es que yo me enamoré de él, es que sin él no puedo vivir. ¿Qué tontería es eso? Y lo mismo dice el muchacho. Y si yo me casé, ¿por qué me casé? Pues padre, porque me enamoré. Por eso se arrepienten, muchos se arrepienten, a los 5 años están desapartando. Si yo que soy casado, yo tengo hijos,
¿por qué los tuve? Y la respuesta es muy material, porque el motor se arrancó. ¿Sí me entienden, verdad? No tengo que ser explícito en esto. Porque el motor se arrancó. Esa respuesta es muy material. Si yo he elegido una carrera, los jóvenes, ¿por qué elegí esa carrera? Y la respuesta es muy material. Pues porque esta carrera da plata, esta carrera da dinero. ¿Ven? Ahí está el problema. Y nosotros somos vocacionados. Si yo tengo un novio, tengo una novia, en principio como cristiano debería ser porque Dios me está llamando al matrimonio. Si me voy a casar con él, entonces voy a tener mis hijos, porque Dios me llama a llenar la tierra. Génesis 1:26. No, los hijos aparecen porque el motor se arranca. Ese es el problema del sinsentido que vive la gente. ¿Y saben por qué estamos viviendo así, hermanos? Porque ya hace tiempo, unos 3, 4 siglos, que estamos viviendo una mentalidad atea. Empezó desde el Renacimiento hasta el siglo XIX y XX, pues han manejado la mente personas intelectuales que nos han dicho lo que tenemos que pensar. Muchos de nosotros creemos que actuamos con nuestra libertad, pero en realidad nos han implantado un pensamiento. Por ejemplo, ¿qué decía el famoso Federico Nietzsche, alemán, ateo? ¿Qué decía él? Que tenemos que dejar de pensar en una vida eterna, porque por eso el mundo no avanza. Pensemos en nosotros mismos, démosle pues plenitud a nuestra existencia. Decía él, suena bonito, démosle plenitud a nuestra existencia. No nos neguemos los sentimientos, no nos neguemos nuestro instinto. Hagamos lo que tenemos que hacer, dejemos de ser esclavos, decía él, la moral esclava, y se refería específicamente a lo cristiano. Dejemos de ser esclavos, no te negues nada, que no hay que fornicar, que no hay que hacer esto, que no hay que hacer lo otro. Entonces, no, démosle plenitud a nuestra humanidad, decía él, pero recuérdense, apartado de Dios. Y dice, y le responde un teólogo, no sé si todavía existe, don Olegario González de Cardenal, preguntémosle a la mentalidad atea si esa plenitud que él buscaba en el humano en sí mismo, ahora está, si se dio en realidad, después de pensamiento ateo hace mucho rato ya. Y la verdad es que no. Ayer justamente estaba viendo un índice a nivel global de suicidios que la gente está cometiendo. Hay gente que viaja a los países europeos para aplicarse la eutanasia. Los jóvenes impresionantemente se suicidan. ¿Por qué? Porque piensan que su vida no tiene sentido. Fíjense qué hermoso es que nosotros pongamos el sentido de nuestra vida en Jesucristo. Es que, fíjense que Él no nos llama a su seguimiento porque sea un ególatra, como dicen también los ateos. Yo no voy a creer, como dice este científico actual todavía, Richard Dawkins, ¿cómo voy a creer yo en un Dios ególatra que solo quiere que lo alabemos, que solo quiere que darse importancia solo a Él, que lo amemos solo a Él? Eso no es egolatría, lo que pasa es que estamos hechos para Él, ese es el detalle. Le pido una imaginación bien sencilla. Cuando un niño nace, un bebito, y cuando especialmente la mamá, aunque el papito también lo tiene que hacer, es muy raro ver a un papito arrullando a su bebé, y el bebé ahí está tan dormidito, y él está rico, y él está muy sabroso ahí, con paz, con serenidad, y sintiéndose amado. ¿Sí o no? Eso somos nosotros, estamos hechos para Dios. Por eso dice San Agustín que el corazón no descansará hasta que esté en Él. Entonces, hermanos, sintámonos dichosos. Por eso les pido una cosa: pongamos atención mucho a cómo dicen los discípulos de Juan cuando siguieron a Jesucristo. Le dijeron,
miren, nosotros muchas veces estamos envueltos en materialismo, me perdonan lo que voy a decir, pero nosotros pedimos prosperidad, que abunde mi negocio, que me dé salud, que me dé esto, que me dé lo otro, que me proteja. Perdónenme, pero esas cosas son muy superficiales. ¿Qué dicen los discípulos de Juan a Jesucristo? Maestro, ¿dónde vives? Dice Santa Teresa de Jesús, no me tienes que dar para que te quiera. Quedémonos con Jesús. Al modo de los niños hoy, yo he escuchado a muchos niños quejándose, porque el papá se va al norte. El papá piensa de que dándole tablet, dándole tecnología, dándole todo lo que el niño necesita, piensa que con eso es buen papá, pero le falta la presencia. Una niña todavía lo recuerdo, no acá en esta parroquia, hace mucho tiempo ya, bueno, no mucho tiempo porque yo apenas llevo 5 años de sacerdote, me dijo, y yo hasta lloré con ella, padre, yo quisiera que mi papá esté conmigo, que me pegue, que me regañe, pero que esté conmigo. Uy, impresionante, ya no quiere nada, lo que quiere es que el papá esté con él. Pues lo mismo nosotros, el sentido de nuestra existencia está en Cristo, en Dios está. Busquemos, hermanos, nuestra vocación, busquemos, como dijimos la pregunta de fondo, ¿a qué venimos a esta tierra? ¿Y para dónde vamos? Cuando nosotros tengamos eso en el corazón y en la conciencia, les aseguro, hermanos, que todo lo demás no importa. Pueden pasar muchísimas cosas. Nos podemos enfermar, nos puede faltar el dinero, nos puede faltar hasta el amor de una mujer, hasta el amor de un hombre, hasta nos pueden traicionar, y sí, ciertamente duele, pero uno no se va a frustrar. No como la juventud de ahora, ay, me quiero morir porque mi novio me traicionó, me quiero morir. Hasta cuando vamos hasta quedarnos con Jesucristo, entonces nuestra vida tendrá sentido. Como hemos dicho en un principio, la felicidad, hermanos, aparece con el desarrollo de nuestra vocación. A mí me sorprende mucho de que, como digo, en la casa hay mucho amargor. La señora ya, mejor si el Señor ya no llega a la casa. Y el Señor mejor si ya no quiere llegar a la casa. ¿Por qué tanto pesar? Porque es que no saben por qué se casaron. No saben. Se casaron porque se enamoraron nada más. Tuvieron hijos porque pues aparecieron. Pero cuando uno sepa, es que Dios me mandó a acompañar a una mujer, a acompañar a un hombre, tener unos hijitos para adornar la tierra, y yo tengo que salvarlos a ellos, la vida cobra mucho sentido. Es impresionante. En el caso mío como sacerdote, el sentido de mi existencia es darles esperanza a ustedes, acompañarlos en nombre de Cristo, es el sentido de mi existencia, acompañarlos en la medida que puedo. Y soy feliz, yo soy feliz. Allá usted, si quiere ser feliz, encuentre el sentido de su existencia verdaderamente en Cristo. Refúgiese en Cristo y va a encontrar el sentido de su existencia. Tenemos que dejar de pensar así como el mundo piensa. Tenemos que dejar la mentalidad atea, porque como han dicho ahorita los escritores, en la iglesia hay ateos. Lo que pasa es que están bautizados. Hay ateos piadosos, le llaman a algunos escritores. Así somos nosotros. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos regale un poquito, pues, de fe, para que nuestra existencia tenga su sentido en la vocación a la que Jesucristo nos ha llamado.